Bueno, si es que me están escuchando, voy a compartir pantalla con ustedes para avanzar en la segunda parte entonces de modelos contables. Voy acá. Bueno, entonces aquí estamos con modelos contables. Vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar el concepto de modelo. ¿Qué es un modelo contable? Esto también está en las notas de cátedra y también en el audio video que está en el aula virtual, ¿sí? Pero recordamos que nosotros decíamos que es un marco de referencia, que está constituido por variables, por un conjunto de variables, y que se basa en el marco conceptual, que también ya vimos en la primera clase, y que esas variables se aplican en forma coordinada, o sea, siempre hablamos de una coherencia interna. ¿Y para qué aplicamos un modelo contable? Decíamos, para poder elaborar y comunicar información de qué tipo, económico, patrimonial, financiera, ¿no es cierto? Y que esa información debería tener un alto grado de aproximación a la realidad económica, patrimonial y financiera de la organización a la que se refiere, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las condiciones del contexto en el que ese ente, esa organización interactúa. Y si nosotros cumplimos acabadamente y tomamos las variables más representativas de esa realidad para poder armar los estados contables, vamos a poder decir que esa información que se produce a partir de esa combinación de variables va a ser una información útil y confiable para las decisiones económicas del ente, ¿sí? Así que, bueno, consulto acá si hay dudas. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? Estamos repasando el concepto de modelo contable, ¿sí? Bueno, entonces, continúo. Vamos ahora a avanzar un poco más y me interesa que tengamos en cuenta cuáles son las tres variables. Repasamos, esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? La primer variable, el primer parámetro que conforma el modelo contable es la unidad de medida, utilizada, ¿no es cierto?, para expresar la medición de los distintos elementos de los componentes o los elementos patrimoniales. Podemos decir que la unidad de medida es el común denominador, o lo utilizamos como común denominador, y va a ser la moneda, ¿sí? La moneda va a ser la representativa, pero como la moneda sufre efectos del contexto, como por ejemplo pasa juntamente con la inflación como otra variable económica que afecta a la unidad de medida, tenemos que ver cuál es la mejor unidad de medida para poder satisfacer los requisitos de la información contable, o sea, cuál utilizar de manera de satisfacer esos requisitos que están contenidos en el marco conceptual. El segundo parámetro, la segunda variable, cuando hablamos de variables es porque pueden tomar distintas valores, características, ¿no es cierto? Son los criterios de medición. Y ahí nos preguntamos qué criterios de medición vamos a emplear para determinar esa medición, para ver cuál es el valor que le vamos a dar a los distintos elementos que integran el patrimonio del ente, de manera de satisfacer, ¿no es cierto?, los requisitos de la información contable. Siempre estamos, o sea, ¿cuál es nuestra luz? Ese concepto del marco conceptual, ¿sí? O ese elemento del marco conceptual que son los requisitos de la información contable. Y la otra pregunta que vamos a hacernos y que tiene que ver con el tercer parámetro o variable, ¿cuál es el criterio de mantenimiento de capital que vamos a adoptar para la determinación de los resultados que genera el ente? Siempre, nuevamente, reiteramos, teniendo en cuenta
que lo que vayamos a elegir debería satisfacer los requisitos de la información contable. Entonces, este es el esquema que también les presenté la clase pasada. Estoy retomando a efectos de pararme en uno de los parámetros, justamente. Entonces, modelo contable lo componen 3 variables, 3 parámetros, esto que está aquí en rosado, ¿sí? La unidad de medida, decimos que atiende los aspectos de la moneda como común denominador. Sobre esto profundizamos bastante la clase anterior. El que le quedan dudas todavía puede volver a revisar el material, el audiovisual, el impreso, ¿sí? No faltar a las clases de práctica. Entonces, acá trabajamos con unidad de medida, decíamos que esa unidad de medida puede ser homogénea o heterogénea. Homogénea cuando, va a ser heterogénea cuando exista un contexto de inestabilidad y yo no considere ningún mecanismo de ajuste de la unidad de medida. Entonces, esa unidad de medida en realidad no va a reunir la calidad o, digamos, no va a producir información de calidad, o sea, no vamos a estar cumpliendo con los requisitos de la información contable porque esa información va a estar distorsionada. Pero sí, cuando hablamos de unidad de medida homogénea, puede darse en 2 contextos la homogénea. En un contexto de estabilidad, la unidad de medida nominal es homogénea. ¿Por qué? Porque hay estabilidad monetaria. Pero si hay un contexto de inestabilidad, o sea, inflación, la moneda homogénea va a ser la moneda ajustada al cierre de los estados contables, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya profundizamos, solamente recuerdo, y hoy vamos a pararnos aquí en criterios de medición. La tercera variable, que es capital a mantener, vamos a verlo el martes próximo un poco más en detalle. Decíamos que el capital a mantener está relacionado con el concepto de determinar resultados, o sea, cuando un ente coloca fondos, sus propietarios, sus accionistas lo que quieren es ver si esa colocación de fondos como capital rindió un resultado, tuvo al final de un ejercicio, por ejemplo, ganancias. Entonces, bueno, pero ¿cómo vamos a determinar esos resultados? Definiendo primero un concepto de capital a mantener, o sea, qué es lo que se mantiene, cuál es el concepto que vamos a utilizar, si el de capital físico o el de capital financiero. Capital físico implica, también llamado capital económico, mantener la capacidad productiva. Si no aumenta mi capacidad productiva, no aumenta, o sea, mejor dicho, no tenemos resultados. Y el capital financiero, que es el concepto más utilizado, o el utilizado en prácticamente todo el mundo, tiene que ver con atender el concepto de pesos invertidos por los socios accionistas, que es el que ustedes también conocen. Si yo mantengo determinado capital, aporté 10.000 pesos y al cierre del ejercicio tengo 15.000, y esa diferencia no se corresponde ni con nuevos aportes, entonces esa diferencia de 5.000 pesos es un resultado positivo. O sea, en ese sentido es lo que vamos a profundizar, lo que es capital a mantener y ver algunos ejemplos y ver sobre todo el tratamiento de la información cuando aplicamos capital físico. Pero les reitero, esto vemos o vamos a profundizar la próxima clase porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y hoy sí vamos a pararnos fuertemente acá en criterios de medición, que atiende a la asignación de valores, la medida, los valores que le vamos a dar a los distintos elementos del patrimonio, que van a oscilar, o por eso es variable, entre tomar valores históricos o tomar valores corrientes o una combinación de ambos, ¿sí? Así que bueno, esta es la presentación, podemos decir, muy resumida de lo que trata modelos contables y que nosotros ya hemos visto en la clase anterior en una variable que es unidad de medida, que fue unidad de medida. Bueno, voy a consultar aquí, a ver en el chat si hay preguntas. Bueno.
¿Está todo bien? ¿No hay dudas? Hasta acá, ¿alguien quiere hacer una pregunta relacionada a el concepto de modelo? Se entiende que está compuesto por 3 variables, se entiende que tenemos que trabajar, digamos, esta complejidad dentro de modelos, se están ubicando, lo mismo vamos a repasar ahora en qué momento vamos a hacer todo este trabajo. Yo sí insisto mucho en esa ubicación temporal. Así que bueno, chicos, ¿les parece? ¿Avanzamos? Ustedes me dan el ok allí desde el... me dan el ok allí desde YouTube. Bueno, entonces voy a, si me están escuchando bien, avanzo, ¿sí? ¿Estamos? Pónganme una manito, algo de que estamos ok, así yo sigo, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, gracias Victoria, gracias por el feedback. Bueno, entonces ahora me vengo acá, voy a compartir otra vez la pantalla y vamos a comenzar con los criterios de medición, ¿sí? Vamos a ir siempre nuestro abordaje de lo general a lo particular. Bueno, acá tenemos. Estamos en el proceso de información contable. Vamos a repasar esta cuestión del proceso de información contable para que ustedes ubiquen también los momentos de medición, ¿sí? Los momentos en que realizamos la tarea de medición. O sea, el ente a través del sistema contable, que ya vimos desde el plan de cuentas, más la carga de operaciones, el libro diario, libro mayor, ¿sí? En todo el ejercicio, desde que nace el ente y durante la vida del ente, va incorporando elementos, ¿sí? Desde el mismo día en que los socios realizan, por ejemplo, sus aportes, la suscripción y la integración de capital, todo eso vamos registrando. O hay aportes, hay donaciones, ¿sí? Colocación de fondos, todas esas operaciones vamos realizando desde el nacimiento del ente y durante la vida del ente, durante la actividad del ente que nosotros dividimos en un eje de tiempo, digamos, que le llamamos ejercicio económico, ¿sí? Durante ese tiempo vamos incorporando elementos, ¿sí? Esto que se produce acá durante el ejercicio o durante el primer ejercicio del ente es lo que cuando, por ejemplo, como yo les estoy diciendo, no sé, un socio donó un terreno, se compran mercaderías, se compran bienes de uso, se realiza la colocación de fondos en el banco, se pagan o se contrae una deuda por compras de mercaderías con proveedores, por ejemplo. Bueno, todo lo que se realiza en ese tiempo, cuando estoy incorporando elementos, eso se conoce como medición inicial, ¿sí? Ese es el reconocimiento, la medición inicial, ese es un primer momento de medición. Y al cierre, que es el momento en que nosotros ya habíamos visto, emitimos los estados contables, o llega el momento de preparar esa información contable, al cierre o cuando nos, digamos, querramos hacer algún tipo de información para la toma de decisiones, tener informes, por ejemplo, intermedios, no necesariamente al cierre, pero queremos tener un informe intermedio para analizar la situación patrimonial, económica y financiera, allí también es el momento de preparar información y de hacer la tarea de medición. Eso es lo que se conoce al cierre como medición periódica. Bueno, estos dos momentos van a ser muy importantes, van a ser centrales para nosotros en aprender a hacer esta tarea de la medición.
tanto la medición inicial, que por ahí vamos a trabajar bastante en, ya les digo, a partir del módulo de bienes de cambio específicamente, y vamos a continuar durante todo el año trabajando medición inicial y medición periódica. En la clase de hoy la idea es presentar esta variable que integra el modelo, que son criterios de medición, para que ustedes vean cómo se trabaja conjuntamente y en qué momento lo hacemos. En particular, vamos a pararnos aquí en la medición de cierre con los ejercicios para hacer medición periódica o medición de cierre, ¿sí? Esto vamos a trabajarlo más en la segunda parte de la materia. Entonces, volvemos aquí, parámetros que definen el modelo. Ya no puedo olvidarme, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los parámetros que definen un modelo contable, ustedes, sin entrar quizás en detalle, ya pueden decirme estos tres: la unidad de medida, que atiende a la moneda como común denominador; el capital a mantener, que tiene que ver, o su objetivo, o definirlo, tiene que ver con la necesidad de determinar resultados al cierre de un ejercicio; y los criterios de medición, que es lo que vamos a profundizar hoy, que tiene que ver con la asignación de valores a los distintos elementos del patrimonio. Recordamos algo importante: unidad de medida no es lo mismo que criterios de medición. Son dos variables diferentes, entonces no hay que confundir esto que tiene que ver con la moneda y esto que tiene que ver con los valores. Obviamente van a estar expresados esos valores en unidades monetarias, ¿sí? Pero los criterios de medición tienen que ver con la asignación de valores. Y ya vamos a ver algunas cuestiones. Entonces, ¿en qué consiste la tarea de medición? La tarea de medición consiste en asignar justamente una cantidad de unidades monetarias a cada elemento del patrimonio de un ente al cierre del ejercicio. O sea, vamos a medir al cierre, ver cuál es el valor que le asignamos a las mercaderías, cuál es el valor que le asignamos a cada uno de los bienes de uso, cuál es el valor que le asignamos al plazo fijo, cuál es el valor que le asignamos a los deudores por venta, ¿sí? Aplicando lo que se conoce como criterios, y que se conforman esos criterios en base al modelo contable, bajo el cual se decide elaborar la información contable. O sea, ahora ya vamos a ver, ya al finalizar esta clase, cómo de la combinación de estas tres variables surgen distintos modelos contables, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir un ratito, a ver cómo estamos por acá. Bien. Bueno, ¿se entiende, chicos, entonces en qué consiste la medición? ¿Queda claro que no es lo mismo que unidad de medida, criterios de medición? Eso con esto ustedes tienen que irse hoy bien, con los conceptos bien claros, ¿sí? Y por supuesto profundizarlos. Si están de acuerdo, pasamos a trabajar ya en profundidad los criterios de medición. ¿Sí? A ver, voy a mirar acá. Bueno, avanzo entonces, ¿sí? Avanzamos hacia criterios de medición. Voy a irme. Voy a compartir acá. Esto es lo que estábamos viendo. La tarea de medición. Bueno, veamos los criterios. Entonces, avanzo hacia criterios de medición. Y nuestra pregunta va a ser cómo se asignan las unidades monetarias. Dijimos en base a criterios. Y acá tenemos las posibles alternativas
posibles criterios, o por lo menos los que se fueron aplicando a lo largo de la historia contable, ¿sí? Una alternativa es asignar esos criterios en base a valores históricos. Esto quiere decir en base a valores del pasado. ¿Cuáles van a ser los valores históricos? Es decir, voy a tomar los mismos valores al cierre, acuérdense que estamos haciendo esta tarea al cierre, tomar los valores al cierre, los mismos que tomé cuando incorporé el elemento. Por ejemplo, por decirlo, caso muy, digamos, muy ejemplificador, el de bienes de cambio. Cuando yo incorporé bienes de cambio, no sé, compré un lote de mercaderías en julio y estoy al cierre en diciembre y vamos a hacer un supuesto muy genérico, ¿no? Que no vendí ningún producto de ese lote y entonces al cierre voy a medir por el mismo valor que adquirí en julio. O sea, eso es un valor histórico. Basarme en valores del momento de la incorporación. Eso sería como una postura, decimos en contabilidad y desde sobre todo la teoría contable, una postura muy conservadora, ¿sí? Es una postura que obviamente existieron modelos contables basados en esta postura, pero fue evolucionando también la contabilidad en base a esto, a mejorar, siempre buscando mejorar el modelo contable a aplicar. Y, por ejemplo, les voy a presentar ahora los dos extremos. Este es uno, como les digo, una postura muy conservadora que es tomar para todos los elementos valores históricos. Y una postura más, al decir de ustedes, por ahí más lanzada, más progresista, ¿sí? Por parte de la doctrina contable, que son los valores corrientes. Es un extremo, otro extremo, que es decir, bueno, todo vamos a medir a valores corrientes. Mercaderías, bienes de uso, ¿qué son los valores corrientes? Son los valores del presente, del momento en que estamos haciendo la medición. O sea, volviendo al mismo ejemplo de las mercaderías, ya no me voy a basar en el valor de las mercaderías del momento de la compra, sino del valor de las mercaderías, al momento del cierre, o sea, cuánto cuestan, cuál es el valor que tienen hoy en el mercado. ¿Sí? Ahora vamos a ver que pueden haber más o puede haber más de un valor de mercado, pero en definitiva es el valor de mercado en el estado que se encuentra esa mercadería. O sea, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, reponer? ¿Sí? Entonces voy a tomar un valor de mercado. Esa es por decir la postura más progresista. Esta es la más conservadora, esta es la más progresista y con el tiempo surgió una postura, podríamos decir, intermedia, que es el que está o la que se toma en el modelo vigente, actualmente contenida en estas resoluciones técnicas, en estas normas técnicas, pero esta postura intermedia, así como fue evolucionando el modelo contable, también es una postura más compleja, porque ya no dice uno u otro, sino que toma un mix. Y ese mix que toma, o el criterio que adopta para conformar los criterios de medición, se basa en la velocidad de conversión en dinero de cada elemento del patrimonio. Esto quiere decir que toma en cuenta, o va a tomar en cuenta, esta postura, cuál es el destino más probable de los activos. Y en base a eso va a definir el criterio, ¿sí? Y va a tomar en cuenta si hay intención y posibilidad de cancelación anticipada en el caso de los pasivos, para definir también el criterio. O sea, no es que acá define un criterio de una, no, acá lo primero que hace es preguntarse cuál es el destino más probable para los activos y
esos destinos, digamos, y la posibilidad o intención, acá es y esto, y posibilidad sería, intención y posibilidad de cancelar anticipadamente o en forma inmediata los pasivos. Entonces, las alternativas son, bueno, que hay elementos del activo que están destinados al uso, a ser utilizados en el proceso de productivo, en el proceso operativo del ente. Hay otros elementos que están destinados a la venta o negociación y otros elementos como todos los relacionados con cuentas por cobrar y cuentas por pagar al ciclo o al flujo de cobranzas y pagos. O sea, ustedes ven acá que esta postura intermedia, si bien avanza y mejora, porque bueno, ya no se basa en un criterio histórico ni en un criterio corriente, sino que analiza cuál va a ser el criterio que va a utilizar, teniendo en cuenta el destino más probable para los activos y para los pasivos va a tener en cuenta la intención y posibilidad de cancelación anticipada. Entonces, es así que dice este criterio adoptado por el modelo vigente, este criterio más complejo, podemos decir, este criterio combinado, va a decir que todos los elementos que vayan a permanecer en el patrimonio, que estén destinados al uso, ¿sí?, esos se van a medir al costo, o sea, va a tomar el modelo de costo histórico. Caso típico, bienes de uso, un rodado, ¿sí? O estuvo cuando no se permitía el ajuste por inflación, se generó también, como para no mantener un formato tan histórico, sin considerar la unidad de medida homogénea, bueno, surgió esta alternativa de reevaluar los bienes periódicamente, los bienes de uso. Pero la regla, podríamos decir, en el modelo vigente es el valor histórico o el modelo de costo. Y la excepción, en el momento en que no se aplicaba todavía o estaba en negociación el ajuste, reaplicar o volver a aplicar el ajuste por inflación, se utilizó el modelo de revaluación o considerar el valor razonable. Esto también van a ver en el material que está en el aula, ¿sí? Y para los elementos que están destinados a la venta o transacciones, el criterio es el de valores corrientes, pudiendo optarse, de acuerdo a las características y todas estas particularidades, las vamos a ir viendo durante toda la materia, por decirlo, o lo que resta de la materia. Vamos a hablar de valores de entrada, ¿sí? ¿Cuál es un valor corriente? Tenemos dos tipos de valores corrientes. Ahora ya les voy a mostrar otra placa con eso. Que son de entrada al patrimonio, por eso hablamos reposición o reproducción en el caso de que sea, por ejemplo, el ente una empresa fabril, ¿sí? O un valor corriente, pero de salida, lo que se conoce con la sigla de BNR o valor neto de realización, ¿sí? Valor neto de realización es un valor de salida. Realizar quiere decir vender, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este es un valor de salida, corriente, pero de salida. Y esto es un valor corriente de entrada. Y cuando estos podrían surgir algún caso que no podríamos encontrar la medición a valores corrientes, como pasa en algún caso con entes muy pequeños, ¿sí? El modelo vigente y las normas profesionales aceptan que se tome como excepción cuando por alguna razón sea impracticable o es muy difícil encontrar un costo de reposición o reproducción, utilizar el costo histórico, ¿sí? Pero al igual que acá es, al igual que en esto, acá la regla es el costo y la excepción es el revalúo. La regla es valores corrientes y salvo que no pueda encontrar
un valor corriente, voy a poder aplicar un valor histórico. Y para el caso de créditos y pasivos, se analiza la intención y factibilidad de negociar los créditos anticipadamente o cancelar anticipadamente las deudas, los pasivos. Si yo me hago esta pregunta y tiene que darse las dos condiciones, ¿sí? Que haya intención del ente, que sea política del ente, digamos, y que haya un mercado en el cual yo pueda hacer esta negociación. Entonces, si la respuesta es sí, o es política del ente y hay un mercado, por ejemplo, donde yo descuento los documentos a cobrar de mis clientes, voy a medir a un valor corriente, por decirlo, pero ese valor corriente, ese valor de salida, que también se llama valor neto de realización, va a estar dado por el descuento de ese documento, por ejemplo, del que estoy hablando, pero con una tasa de mercado, ¿sí? Con la tasa, por ejemplo, que me cobra el banco para descontarme ese documento, ¿sí? Entonces, esto sería cuando hay intención de negociación en el caso de un crédito, al BAF. Y cuando no hay intención, simplemente utilizamos la tasa pactada. Esta es la tasa histórica, la tasa que acordamos con el deudor cuando se realizó la operación. Entonces, puedo decir que este es la misma forma de cálculo, pero el hecho de que tome, en este caso, una tasa de mercado, convierte a este valor en un valor corriente, y el hecho que tome una tasa histórica convierte a este valor en un valor histórico, que es, por decirlo, sigue el mismo criterio. En la medida en que yo negocie en el mercado, mido a un valor corriente, que para un crédito se determina así. Y si no, si voy a esperar hasta el vencimiento, hasta que venga ese deudor y me pague, voy a medir a un valor histórico. Solo que este valor histórico se determina con una fórmula de matemática financiera, pero la tasa que uso para esa operación de descuento es una tasa histórica, es la tasa pactada, también conocida como tasa interna de retorno, ¿sí? Bueno, esto acá entonces vemos también valores corrientes, los dos valores, valor de entrada, valor de salida, ¿sí? Que el valor de reposición es el valor de recompra, el valor de reproducción sería lo que me implica volver a producir determinado bien, y el valor neto de realización, un valor de salida, que es el precio de venta menos los gastos directos, ¿sí? Que implica la comercialización de un bien. Bueno, dejo un ratito de compartir la pantalla para ver si hay preguntas, y parece que sí, que hay preguntas. Chicos, los Power están explicados dentro de las guías. Son los mismos que yo ya subí dentro de las guías, así que no se preocupen por eso. A mí me gusta explicar con las guías, ¿sí? Y además, bueno, queda esta clase si necesitan, ¿sí? Están dentro de la guía. Yo voy a revisar si no están, voy a ver si los subo. Bueno, ¿hay dudas hasta acá? ¿Se entendió? Siempre les recuerdo que aquí ustedes por ahí entienden, ¿sí? Pero para comprender deben ir a la lectura del material, a mirar nuevamente el video completo de modelos contables, ¿sí? Y después, por supuesto, la práctica, ¿sí? Recién ahí vamos a decir que se cumple ese proceso de aprendizaje, chicos, ¿sí? Así que bueno, díganme, continuamos. Yo tengo... A ver, me quedé... Bueno, tengo por acá.
Bueno, somos 40. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿La gente que cursa por primera vez está comprendiendo esto? ¿O les parece un poco chino? ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo estamos con esto? ¿Dudas? Bueno, aguardo que me den su ok, así continúo o respondo alguna pregunta, algo que quede en el tintero. Este es un tema central, chicos, ¿sí? Siempre les reitero eso, es un tema central, es importante que ustedes se apropien de estos conceptos porque después, si no lo hacen ahora, les va a costar en los módulos siguientes, ¿sí? Y bueno, y este módulo es complejo. A ver, bien la pregunta de Victoria. ¿El valor corriente es lo mismo que decir valor actual? En realidad, Victoria, más como sinónimo de valor corriente se usa valor presente. Ahora bien, en realidad no son sinónimos valor corriente con valor actual, pero podríamos decir que son análogos, o sea, podríamos usarlo. ¿Cuándo usás valor actual? Específicamente cuando estás determinando, o sea, trayendo a hoy un valor futuro, ¿sí? Por ejemplo, el valor que figura en un documento a cobrar es un valor futuro. Cuando vos lo descontás, allí se transforma en un valor actual, teniendo en cuenta la tasa de interés que te entre el momento que haces el descuento y si esa tasa es corriente, ese valor es actual. Ahora, si vos haces el descuento con la tasa de mercado, es